Gracias a Dios, aquí estamos, pese a las dificultades. Vamos a aprovechar el tiempo entonces y elevar a Dios nuestra oración de gratitud para iniciar entonces con la programación del día de hoy, lunes 7 de agosto del año 2023. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, ante tu divina presencia estamos. Te agradecemos, Señor, por esta oportunidad que nos brindas una vez más. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos delante de ti, Señor, pues en tu palabra hallamos una verdad revelada a los hombres. No hay ninguno que no peque ante tu presencia, Señor. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, en acciones. Ayúdanos a cambiar, a transformar nuestra manera de ser. Vivifica nuestras vidas a través de tu palabra compartida día a día, Señor. Te presentamos este programa para que en tu bondad y en tu misericordia tú visites, hagas una obra especial en cada hogar que abre sus puertas para escuchar de esta programación. Bendice y guarda a los niños, Señor, los jóvenes, los adultos, Señor, los ancianos, los enfermos están delante de ti. Ayúdanos cada día a confiar en tus promesas que son fieles y son eternas. Que cada uno pueda tener esa confianza plena en ti, de modo que puedas hacer una obra especial en sus vidas, porque tú tienes todo el poder en el cielo y en la tierra, Señor. Solamente di la palabra y aquel que está afectado de salud, que esté abarrotado de problemas y dificultades, tú puedes obrar poderosamente. Quédate con nosotros, te necesitamos. En el dulce nombre de Jesús, te lo hemos suplicado todo. Amén. Bueno, vamos entonces a emprender nuestro viaje a través de las Sagradas Escrituras. Vamos a comenzar con el capítulo 38 del libro del profeta Isaías. Escuchemos atentamente. Libro de Isaías, capítulo 38. En aquellos días cayó Ezequías enfermo para morir, y vino a él Isaías profeta, hijo de Amós, y díjole: Jehová dice así: ordena tu casa, porque tú morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová, y dijo: oh Jehová, ruégote te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces fue palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de David tu padre, dice así: tu oración he oído y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí que yo vuelvo atrás la sombra de los grados que ha descendido en el reloj de Acaz por el sol, 10 grados. Y el sol fue tornado 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando se enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije: en el medio de mis días iré a las puertas del sepulcro. Privado soy del resto de mis años. Dije: no veré ajá en la tierra de los que viven. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí. Como tienda de pastor, como el tejedor corté mi vida. Cortaráme con la enfermedad. Me consumirás entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana, como un león molió todos mis huesos. De la mañana a la noche me acabarás. Como la grulla y como la golondrina me quejaba. Gemía como la paloma. Alzaba en lo alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, confórtame. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho.
Andaré recapacitando en la amargura de mi alma todos los años de mi vida. Oh Señor, sobre ellos vivirán tus piedades, y a todos diré consistir en ellas la vida de mi espíritu. Pues tú me restablecerás y me harás que viva. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti plugó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el sepulcro no te celebrará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al hoyo esperan tu verdad. El que vive, éste te confesará, como yo hoy. El Padre hará notorio tu verdad a los hijos. Jehová para salvarme. Por tanto cantaremos nuestros salmos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Y había dicho Isaías: tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Había asimismo dicho Ezequías: ¿qué señal tendré de que he de subir a la casa de Jehová? Bueno, tenemos entonces esta narración de cómo este rey, después de haber sido ayudado de una manera sobrenatural por la mano fuerte de Jehová y haber tenido Ezequías esa conexión genuina con su Dios, llega el momento determinado que en aquellos días, esa fecha indeterminada, ¿verdad? Él enfermó de muerte. Y llegó el profeta Isaías a anunciar el mensaje de Jehová. Jehová le manda a decir que se preparara porque iba a morir ya, no iba a tener más días sobre la tierra. Y de verdad que este cuadro siempre me ha conmovido en el sentido que yo admiraba, decir, bueno, Jehová determinó ya una situación al enviar a su profeta, a decirle, mira, habla con el rey que ya va a morir, que prepare su casa, que prepare todo, porque ya es hora. Y siempre admiramos esta condición del rey al no aceptar con humildad quizás o con resignación lo que Jehová determinó, sino que él volvió su rostro a la pared y elevó a Dios una oración tan sensible que cuando el profeta no había aún salido del lugar, cuando recibe la orden de Dios, y él le hace esa oración y le dice, Señor, acuérdate que yo he andado delante de ti en verdad. Y ahí es donde a mí me llama la atención. Si tú has estado caminando delante de Jehová en verdad y con un corazón íntegro y que has hecho lo que el Señor te ha mandado, lo que es agradable delante de sus ojos, ¿por qué le tienes que temer a la muerte? Y esas son mis preguntas. Si todo está en armonía con tu Creador, ¿por qué temerle a la muerte? Y a veces se impone más ese miedo, esa experiencia de, de quizás de planes inconclusos, de proyectos que no he terminado, y el resistirme a ser guardado por Jehová, porque Jehová ya lo había determinado, ya está. Prepárate porque vas a dormir, vas a morir. Y la misma oración de Ezequías me conmueve decir, oye, pero sí, qué lindo es cuando uno esté en esa plenitud de íntegro corazón con Dios, de armonía con su voluntad, y que el Señor te diga, prepárate porque ya te voy a guardar. ¡Ay, qué bendición! De verdad que sí. No puedo tenerle miedo a la muerte porque estoy a cuenta con mi Hacedor. Sin embargo, el temor fue tan grande que él le pidió a Dios que no, que él había hecho lo bueno, y él lloró con aquel lloro que inmediatamente la palabra de Jehová fue manifestada al profeta y le dijo, anda, dile a Ezequías, Jehová, Dios de David, tu padre, te dice así, he escuchado tu oración, yo he visto tus lágrimas y bueno, te voy a añadir 15 años. Y esto sería
Para muchos, bueno, una herramienta poderosa la oración, cómo cambia los decretos de Dios, porque Dios ya había enviado la orden. Sin embargo, hubo una sensibilidad en el corazón de Jehová y le dijo, bueno, te voy a dar 15 años. ¿Ustedes creen que Ezequías sería feliz cuando le faltaba un año ya? Cuando le faltaban 2 años, que ya estaba cerca a cumplirse los 15 años. Eso no, para mí no fue vida. El saber que no estás celebrando un año más, estás celebrando un año menos que te queda. Imagínense, ya han pasado 13 años, me quedan 2 años y el Señor me va a recoger. No creo que eso haya sido beneplácito para ninguna persona, el saber que en determinada fecha le va a tocar morir. Sin embargo, el Señor en su misericordia le dio esa oportunidad de extenderle 15 años más y le promete que lo libraría a él y a esta ciudad de la mano de ese rey asiria que tanto temor infundía en esas regiones, puesto Dios le había dado mucho poder a este imperio, lo había usado como instrumento, ¿verdad?, de corrección y de disciplina a su pueblo. Y el Señor le dice que le daría una señal de que volvería, de que esto sería así. Y ese reloj que había edificado Acaz había de retroceder 10 grados. Y así lo hizo, el Señor cumplió, le dio esa muestra de que no se retractaría de lo que le había prometido. Y en cuanto a esto, Ezequías eleva a Dios entonces una hermosa inspiración. Pues de esa enfermedad el Señor lo libró. Y miren de la manera tan sencilla que el Señor ordena al profeta a que prepare, ¿verdad?, una masa de higo. Le dice a Isaías, mira, tomen masa de higo y póngansela en la llaga y sanará. ¿Cómo sería eso, verdad? ¿Será que, será no, tiene que ser el higo también, él tiene su poder curativo y el Señor le dio pues la orden para que esto se ejecutara en la llaga que tenía el rey Ezequías y sanara. No dice en qué parte tenía la llaga, no nos dice, pero sí nos asevera que era de muerte esa enfermedad. Y entonces Ezequías allí eleva al Señor una oración muy sentida cuando expresa que él se sentía como agotado, contaba yo hasta la mañana y sentía que como un león había molido todos sus huesos, de la mañana a la noche se acababan. Y como una golondrina se quejaba y gemía como una paloma, y alzaba en alto sus ojos a Jehová, pidiéndole fortaleza debido a la situación que le tocó atravesar. Y entonces habla que andaría humildemente todos sus años a causa de aquella amargura que estaba experimentando. Le dice al Señor que de allí del sepulcro nadie le podría exaltar ni le podría alabar. Así que aquella persona que vive, ese que vive, este sí entregará alabanza a Dios, así como él lo haría en la fecha. Y bueno, fíjense acá que en estos versículos, ¿verdad?, que estamos leyendo del capítulo 38, la reacción de Ezequías, pues ante la idea de que ya estaba condenada a muerte, él implora a Dios por ayuda y el Señor se la da. Se da cuenta de que adorar a Dios es lo que realmente otorga sentido a la vida. Y al hacerlo, pues él muestra un ejemplo de la actitud del creyente cuando es rescatado de la muerte y recibe vida eterna. Y le sobrevino esa paz, esa promesa de Dios de que sanaría a Ezequías, le alentó tanto que su espíritu revivió por completo. Dios escogió sanarlo de esa manera tan sencilla. No nos dice con claridad cuál era o en dónde estaba esa llaga. Lo que sí nos dice es que ya él estaba sentenciado a morir. Pero si a mí me preguntan, para mí sería un beneficio que el Señor visitara a sus hijos y le dijera, voy a ponerme como ejemplo, Mervalia, te toca, ya estás
te toca dormir, yo siento que eso sería un gran privilegio para un siervo de Dios, porque uno estaría a cuenta, uno procuraría con diligencia. Si el Señor te está dando esa oportunidad, no la desaproveche. Y digo esto por lo que sucedió después de esos años que el Señor les prolongó. Recordemos que 12 años después nace Manasés y fue el peor rey que gobernó sobre Judá. Entonces, los planes de Dios son mejores. Si el Señor nos dice, prepárate que vas a dormir, prepárese, preparémonos. Hagamos a cuenta que el plan de Dios es el perfecto, no se equivoca. Y a veces argumentamos, Señor, pero es que los niños están muy pequeñitos, pero es que, Señor, me acojo a tu voluntad. Si eso es lo que tú has determinado, dame la fe, la sabiduría plena para aceptar tu plena voluntad y aferrarme siempre a tu plan. Es mi humilde opinión, es mi humilde opinión. Realmente el ver las consecuencias que trajo estos años de prolongación, me doy cuenta que el plan de Dios es mejor. Y bueno, también he escuchado testimonio de un hermano de nuestra iglesia, pues lo he mencionado en otras oportunidades, Tomás Herrera, el obispo, que él recibió testimonio de que iba a morir y él tuvo el privilegio de hasta ordenar su acto fúnebre, quién iba a hacer todo. Y así pasó. Y qué decisión tan sabia y tan linda el saber que ya Dios te ha avisado que pronto estarías guardado y el preparar tu alma para ese encuentro especial con Dios. Creo que es un alto privilegio a los siervos de Dios que el Señor le transmita esta información de sumo valor. Así que bueno, es mi opinión. Dios nos ayude de verdad a aceptar con sencillez de corazón su santa y bendita voluntad. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya regresamos con el siguiente capítulo. Libro de Isaías, capítulo 39. En aquel tiempo, Merodash Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que había estado enfermo y que había convalecido. Y holgóse con ellos Ezequías, y enseñóles la casa de su tesoro, plata y oro, y especierías, y ungüentos preciosos, y toda su casa de armas, y todo lo que se pudo hallar en sus tesoros. No hubo cosa en su casa, y en todo su señorío, que Ezequías no le mostrase. Entonces Isaías profeta vino al rey Ezequías y díjole: ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: de tierras muy lejos han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces: ¿qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que hubieren salido de ti y que engendraste, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió: a lo menos haya paz y verdad en mis días. Bueno, y a eventos como los que acabamos de leer me refiero. Miren la imprudencia que se nota en este capítulo por parte del rey Ezequías. A eso iba. Cuando el Señor ha determinado un plan, lo más sabio es que sus hijos nos apeguemos a Él. Si hubiese obedecido la voz de Jehová, que envió a decir por boca del profeta Isaías,
y se hubiese preparado su casa y ya allí duerme, esta situación que se presenta en el siguiente capítulo no hubiese pasado. Fíjense la imprudencia del rey cuando él es sanado. En ese tiempo envió cartas y presentes a Ezequías, el rey Merodarach Baladán, que era hijo era rey de Babilonia, hijo de Baladán, rey de Babilonia. Envía estos mensajeros, porque hasta esas tierras se había escuchado la noticia de que él estaba muy enfermo, que estuvo convalecido a punto de morir. Y ante las visitas de estos extranjeros, el rey Ezequías se regocijó, se gozó muchísimo y cometió una gran imprudencia de hacerlos pasar a la casa de Dios, a la casa de él, y le mostrarle todas las riquezas, los tesoros, las especias, los ungüentos preciosos, toda la casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No les ocultó nada, todo se los enseñó. Y esto, por supuesto, desagradó a Dios. ¿Por qué? Siempre hemos analizado, pero ¿por qué hubo el descontento en el corazón de Dios por la actitud que cometió el rey Ezequías? Y precisamente, fíjense que al hacer esto, posiblemente Ezequías estaba promoviendo una alianza con el rey de Babilonia para tenerlo como su resguardo por un posible ataque de los asirios, buscando como que una alternativa para sentir resguardado su reino. Y lejos de asegurar eso, el Señor se pronunció con una severa profecía que se cumplió. Mire la imprudencia que cometió. Entonces vuelvo al caso. ¿Es mejor apegarnos al plan de Dios? Si Ezequías humildemente hubiese aceptado, y es que él estaba caminando en íntegro corazón con Dios, ¿por qué temerle a la muerte? Si nosotros entendiéramos lo que entendió el apóstol Pablo, que cuando hay armonía con nuestro Creador, el morir para nosotros es ganancia, es ganancia. Y este rey, lejos de ser de bendición para su pueblo, con esta imprudencia, procurando quizás una alianza con este imperio, con este gobierno, agradarle, enseñarle los tesoros, como quien dice, tengo aval, tengo con qué poder apoyar una amistad fuerte contigo, con qué pagar quizás tu ayuda en alguna necesidad o en algún apuro. Esto hizo tanto enojo que el profeta Isaías, al ver lo que el rey Ezequías había dicho, había hecho, le preguntó: ¿estos hombres de dónde son y de dónde han venido? Y él le dice: mira, vinieron de tierras muy lejanas y me han venido a mí a ver de Babilonia. Cuando el rey Isaías, el profeta Isaías escuchó esto, le pregunta: ¿qué es lo que han visto en tu casa? Y el rey le dijo: todo, han visto todo lo que han en mi casa, no les he ocultado nada de mis tesoros, todos se los he mostrado. Inmediatamente, ni siquiera el rey Isaías dijo: ya vengo, voy a consultar a Jehová a ver qué opina de esto. No, ni siquiera inmediatamente se pronunció. El profeta Isaías le dijo: oye esta palabra que Jehová de los ejércitos ha pronunciado. Vendrán días en que será llevada a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy, no quedará ninguna cosa. Así ha dicho Jehová. Fíjense que todo esto, en pocas palabras, el rey Ezequías puso cuchillo a la garganta del pueblo de Judá. Él mismo causó esta tragedia a causa de su imprudencia.
Y bueno, lejos de arrepentirse el rey Ezequías y hacer una oración como hizo cuando estaba enfermo y pedirle a Dios, ¿verdad?, que le perdonara esta imprudencia, no, dijo, bueno, y no solamente los tesoros, sino que también le dijo, y los hijos que saldrán de ti, los que tú habrás engendrado, van a ser eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y Ezequías, lejos de poner su rostro a la pared y humillarse y elevar a Dios oración y pedir perdón, dijo, bueno, a lo menos va a haber paz y seguridad en mis días. Qué manera tan egoísta e insensata, ¿verdad? El rey de pronunciarse ante esta sentencia dada por boca del profeta. Es decir, cuando le dijeron prepara tu casa, allí sí oró para que Dios le diera oración, pero ahora, que sería en eventos futuros, pues no oró, no se arrepintió, no pidió a Dios, ¿verdad? Nada. Entonces, volvemos a la teoría. Es mejor apegarse al plan de Dios. Si él hubiese tranquilamente cerrado sus ojitos, aprobado por Dios, ya esto que os sucedió no hubiese marcado la triste historia del pueblo de Judá. Hermanos, apeguémonos mejor al plan del Señor, porque el plan de Él es perfecto. No hay en Él ningún margen de error. Seguimos entonces al siguiente capítulo. Libro de Isaías, capítulo 40. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, barred camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y manifestaráse la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, que la boca de Jehová habló. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo de decir a voces? Toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se cae, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente hierba es el pueblo. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ¿veis aquí al Dios vuestro? He aquí que el Señor Jehová vendrá con fortaleza, y su brazo se enseñoreará. He aquí que su salario viene con él, y su obra delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo cogerá los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente las paridas. ¿Quién midió las aguas con su puño, y aderezó los cielos con su palmo, y con 3 dedos allegó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza, y con pesos los collados? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole? ¿A quién demandó consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones son reputadas como la gota de un acetre, y como el orín del peso. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las gentes delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice apareja la imagen de talla, el platero le extiende el oro,
y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se corrompa. Búscase un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está asentado sobre el globo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, tiéndelos como una tienda para morar. Él torna en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca fueran plantados, como si nunca fueran sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Así que sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarascas. ¿A qué pues me haréis semejante o seré asimilado? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién crió estas cosas. Él saca por cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y su poder y virtud. Porque dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino es escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios del siglo es Jehová, el cual crió los términos de la tierra? No se trabaja, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los mancebos se fatigan y se cansan, los mozos flaquean y caen, mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Precioso capítulo, cuántos versículos conocidos, ¿cierto? El pueblo de Dios es consolados. ¿Cómo inicia este capítulo? Consolaos, consolaos, pueblo mío. El capítulo 40, pues, marca una diferencia, una transición en la profecía, pues, prepara el campo para el resto del libro de Isaías. Los capítulos que se narraron desde el 1 al 39 tratan predominantemente de profecías y oráculos contra la desobediencia de Judá, de Israel y las naciones paganas. Aquí comenzamos con el capítulo 40 e Isaías profetiza el retorno de la cautividad de Jacobo de Israel y se ocupa pues principalmente del tema de la paz, el consuelo, la venida del Mesías y su futuro reino. Algunos especialistas ven en el cambio del tema también un cambio de autor, que eso se estaba hablando cuando iniciamos la introducción de este libro, que muchos piensan que estos siguientes capítulos no los escribió el profeta Isaías. Eso parece como que si quitándole la autoría o la efectividad del profeta. Sin embargo, esto no parece probable. El autor sencillamente es el profeta Isaías. Cuando hace referencia a Jerusalén, que su tiempo es ya cumplido, aquí se señala la nueva situación en que se halla Jerusalén. En comparación con los capítulos anteriores, Isaías se está refiriendo a la etapa posterior a su caída en el 587 a.C., aunque ello acontecería 100 años más tarde. Por eso que muchos especialistas ponen en duda o tratan de poner en tela de duda que haya sido Isaías el profeta quien haya escrito estas profecías, puesto que hay varios años de diferencia y es una profecía predictiva. Por supuesto que el Señor tiene todo el dominio absoluto de los tiempos y de las situaciones, así que nada de esto nos debe hacer dudar de la labor ejecutada por este gran profeta de Dios. En los versículos 3 y 5, pues se presenta a Dios como retornando a Jerusalén desde Arabia. El juicio que pende sobre Jerusalén lo había hecho partir.
Fíjense que Juan el Bautista en estos versículos 3 nos hace la conexión hacia Juan el Bautista que anuncia la venida de Cristo. Y esto indica claramente que la venida final de Dios tendrá lugar por medio del Mesías y en una Jerusalén completamente diferente. Nos dice que toda carne, cuando hace la referencia a toda carne, se refiere también a Babilonia, la cual también caería, permitiéndole regresar al remanente nuevamente a Jerusalén. Entonces, estos versículos también se aplican a la humanidad en general y a la venida del reino de Dios a través del Mesías. Leemos acá en el versículo 11, cómo describe ese pastor que apacentará su rebaño y en sus brazos llevará los corderos y en su seno los llevará y los pastoreará suavemente a las recién paridas. Apacentará. La manera de alimentar, de vigilar, de llevar el rebaño a pastar. Esto tiene que ver con el cuidado y la protección de los animalitos, ¿verdad? De las ovejas, que son unos animalitos que dependen 100% de una persona que vele y protege y pueda protegerlos y pueda proveerles de su alimento. Entonces se refiere particularmente pues a la provisión de buenos pastos. Este verbo aparece más de 170 veces en el Antiguo Testamento, el verbo apacentar. Tras el temprano deber de alimentar los rebaños de su padre, como lo hacía el rey David. Y nótese qué importancia tiene en las Sagradas Escrituras este oficio, el oficio del pastor, e incluso el primer pastor que nos registra la historia bíblica fue Abel. Y de allí en adelante, no sé si ustedes han notado, pero qué importancia se le da a este oficio. Los patriarcas, todos fueron pastores de ovejas. De hecho, el gran cantor de David, el gran cantor de Israel, David, fue pastor de ovejas. El gran caudillo de Israel, Moisés, ejerció durante 40 años esta profesión. Entonces, nótese qué importancia le resalta la palabra de Dios a esta profesión, e incluso nuestro amado Jesucristo tiene el título de ser llamado el príncipe de los pastores, como lo dice el apóstol Pedro en la epístola. Entonces, bueno, a David le correspondió pues también la tarea de pastorear el rebaño del Padre Celestial. Lo ensayó con su padre carnal, pero también lo ejerció con las ovejas de su Padre Celestial, y así lo expresó, así lo decía cuando aquel ángel estaba aniquilando la población por culpa de su imprudencia. Él decía: Señor, ¿qué culpa tienen estas ovejas? ¿Qué culpa? Porque así David veía al pueblo como aquellos animalitos indefensos que requieren del cuidado de alguien que los pueda proteger y resguardar de peligros ajenos. Entonces nos hace la referencia pues cuando leemos el Salmo 23 también, y él escribió: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, de qué manera se habla de este oficio, y aquí en este capítulo nos hace alusión a ese pastor que por supuesto ejemplifica nuestro amado Salvador. Nos dice que hay una demanda en este capítulo también del versículo 8 al 11, cuando dice que el Señor vendrá con poder y su brazo se enseñoreará y vendrá su recompensa, viene con él y su paga delante de su trono. Porque nos dice una verdad revelada en el versículo 8 también, cómo es la vida del ser humano. Que dice que toda carne es hierba y toda su gloria es como la flor del campo. Y explica esta metáfora al decir: sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, esto es algo que nosotros debemos divulgar, las buenas nuevas sin temor. Es una evangelización mundial.
el profeta proclama el recordatorio eterno, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, de inmediato anticipa la divulgación de esta palabra. El mundo necesita una sólida fundación sobre lo cual edificar la vida. Así pues, como ciertamente necesita una salvación segura para redimirlo. Sión es el pueblo de Dios, sin duda alguna. Tiene una palabra y el privilegio de proclamar las buenas nuevas, las alegres y placenteras y saludables noticias de la vida presente y de una esperanza eterna ejercida por el Mesías. Así que tenemos aquí esta demanda hermosa en estos versículos. De verdad que en este capítulo hay versículos hermosísimos. Nos dice entonces, Isaías describe aspectos de la grandeza y de la soberanía y futuros planes de Dios para el mundo y desarrolla la idea del regreso final de Dios a Jerusalén en la persona del Mesías. Cuando nos dice también, hace esta pregunta, ¿quién midió las aguas? La omnipotencia de Dios es la creación, está presente y su infinito saber. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O quién le dio consejos? Porque nótese que los grandes reyes, los hombres que están encima, que están en poder, siempre necesitan al lado consejeros. Y cuando usted encuentra al Señor o se imagina al Señor en su trono como rey soberano, no hay consejeros a su alrededor, precisamente porque el Señor tiene el conocimiento y el poder absoluto. No necesita, el hombre sí lo necesita porque el hombre tiene un poder limitado, pero el Señor en su inmenso poder y en su eterna sabiduría, nadie le puede decir, mira, yo te he dado consejo para que seas avisado, te he enseñado el camino, no, porque sencillamente Dios no necesita de lo que el hombre necesita. Nos dice de las naciones que son la gota de agua que cae del cubo, hace una referencia, por supuesto, a la soberanía de Dios sobre todas las naciones. Y le hace la pregunta varias veces, ¿qué imagen le compondréis? ¿A quién lo harán semejante? Isaías se burla de la creación humana, de que puede encerrar la grandeza de Dios en una imagen de talla. Aquí reside la esencia del segundo mandamiento narrado en el libro de Éxodo en el capítulo 20 del versículo 4 al 6. ¿A qué lo van a hacer semejante? El Señor no le podemos hacer una talla, una definición, un tamaño, un volumen. Entonces, dice en el versículo del 27 al 31, nos dice, mi camino está escondido, una comprensión adecuada a la intervención de Dios en la vida solamente se obtiene conociendo sus pensamientos y sus caminos. Aquí se llama ser paciente. Los que esperan a Jehová significa continuar viviendo con la firme esperanza de que el Señor establecerá su reino cuando llegue el momento. Dios se enfrentará al mal. Tal actitud interior le da uno nuevas fuerzas para levantarse y proseguir delante con vigor. Entonces, en estos capítulos, en este capítulo 40, en estos versículos, ¿verdad? Dice unos, son muy conocidos estos, en este capítulo, varios versículos que son muy conocidos, muy predicados también, cuando hace la referencia que Él es el que da el esfuerzo a aquel que está cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Qué manera? Nosotros podemos decir matemáticamente eso es imposible porque todo número multiplicado por cero da cero. Sin embargo, el Señor de la nada hace todo. De la nada, con su poder, con su palabra, hace todo. Y aquel que está quizás convertido en polvo, el Señor lo toma, lo transforma y multiplica en él lo inexistente. Y esto es para comprenderlo, bueno, prácticamente imposible. Sin embargo, hace la referencia y dice, los jóvenes, los jóvenes se fatigan, ellos se cansan, los mancebos flaquean y caen, a pesar de que están en el vigor de la vida, hay un momento límite para ellos también.
Sin embargo, aquellos que esperan en Jehová, aquellos que se aferran a esa verdad sublime, aquellos que esperan fielmente en su poder, serán como las alas de las águilas. Se levantarán, extenderán sus alas, correrán y no se cansarán, caminarán, pero no se fatigarán. Promesas. Qué hermosas promesas, hermanos. Y sí la podemos decir que lo hemos visto con hermanos que en determinada situación, por decir en un culto de oración, ya están agotados. Y cuando Dios desciende sobre ellos, testifican, no estoy cansado. Y personas mayores, personas que quizás humanamente no podrían aguantar media hora de oración, pero Dios cumple fielmente sus promesas. Y es de verdad un deleite el disfrutar estas lecturas, pues nos llenan y sacia nuestra alma de esperanza y de la oportunidad de seguir esperando, confiando en el que todo lo puede. Así que bueno, hasta aquí llegamos entonces en la transmisión del día de hoy. Vamos a tener la oración de cierre para saludar a los hermanos que están conectados desde los Estados Unidos, los que están desde Panamá, los que están desde México, desde Chile, desde Alemania. Elevemos a Dios nuestra oración. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Gracias por esta preciosa oportunidad que nos has concedido. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos delante de ti. Sabemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque, Señor. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones, Señor. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día a cambiar, a corregir, a ser diferentes, a vivir conforme a tu plan. Ayuda y bendice cada uno de los hermanos que estuvo con nosotros esperando pacientemente, que puedan entonces tener esa bendición que nos da tu palabra, como nos enseña que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, Señora. Antes hará lo que tú quieras y será prosperada en aquellos para donde la has enviado. Permite que cada corazón, Señor, pueda ser edificado, recibir bendición de lo alto, porque es tu palabra quien nos santifica cada día. Bendice los niños, guarda a los jóvenes, Señor, los adultos, en tus manos estamos, los ancianitos, Señor. Cuídales, protégeles, que hasta sus últimos días puedan mantener levantada su antorcha de fe. Bendice, oh Dios, de manera especial los enfermos. Tú los conoces, Señor. Gracias te damos por aquellos que han alcanzado la mejoría. Dios mío, gracias, porque podemos ver aún en estos tiempos tu mano poderosa obrar milagros. Gracias por los que han sido sanados y te seguimos presentando a aquellos que siguen esperando en tu voluntad. Sánales y serán sanos, Señor. Bendice cada país que estuvo conectado con nosotros en este día, Señor. Los hermanos que están conectados desde los Estados Unidos, desde Panamá, desde México, desde Chile, Señor. Los que se encuentran conectados en Alemania, que hasta ellos, Padre, tu bendición recaiga. Ten piedad, Señor, de cada uno de nuestros hermanos y consuélales a aquellos que han perdido un familiar, porque el consuelo viene de ti, Señor. Los que están pasando por problemas familiares, por problemas personales, Señor, tú los conoces. Ayúdales cada día en tu nombre, podremos hacer grandes proezas. Todo te lo he suplicado en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.